Buen día, estimados amigos. Hoy aprenderemos acerca de columnas de confinamiento, columnetas y placas en el curso de lectura e interpretación de planos, parte estructuras. Antes de empezar, quiero pedir disculpas a los seguidores de este canal y en especial de este curso. Estoy retomando la grabación de estos videos después de bastante tiempo en el cual me he dedicado más a coordinar la elaboración de proyectos, de expedientes técnicos. Con mi empresa he estado dictando cursos presenciales, cursos online y sobre todo he estado trabajando en obras. He estado viajando por algunas regiones del Perú. En algunas de ellas he sido residente de obra, lo cual te demanda más responsabilidad y tiempo. Bueno, he decidido seguir con la grabación de este curso primero porque me gusta. Las personas que me conocen saben que me gusta compartir los conocimientos que voy adquiriendo y también porque es consecuente con la visión de INGECAP, que es capacitar constructores que mejoren sosteniblemente la calidad de vida de su región. Y estoy seguro de que este aporte es un pequeño granito de arena hacia ese fin. Bueno, ahora sí empecemos. Antes de seguir dando más detalles de columna de confinamiento, tenemos que aprender a distinguir claramente ¿qué es una columna estructural? También le llaman columna aislada o simplemente columna de una columna de confinamiento o columna de amarre. Aunque ambas estén elaboradas con concreto y acero, tengan los mismos materiales, su procedimiento constructivo, sus funciones son distintas. La columna estructural va a soportar mayor carga, va a soportar esfuerzos de compresión, de flexo-compresión en su mayoría de casos, en mayor medida. Su proceso constructivo primero se inicia con la zapata, luego columnas y junto con la viga ya forma los famosos pórticos. Va a trabajar en sistemas aporticados. La columna de confinamiento, su principal función es confinar, amarrar, cercar el muro, los ladrillos. Aquí el que trabaja más es el ladrillo, pero como este es un material frágil, en un sismo es bien común que tenga fisuras. Por lo tanto, se tiene que colocar columnas de confinamiento. En su proceso constructivo, primero se hacen los cimientos, se colocan los aceros de la columna y finalmente se va a colar o vaciar las columnas. Y luego ya se va a continuar con las vigas de amarre. Su vaciado se tiene que realizar conjuntamente con la losa. Este sistema se llama de albañilería confinada. Como el ladrillo trabaja más, tiene que ser un buen ladrillo. En el Perú se utiliza King Kong tipo 4, tipo 5, con porcentaje de vacíos menor al 30%. Comentemos un poco ahora sobre la tabiquería. La tabiquería son elementos para cerrar o dividir ambientes. No soportan cargas, la tabiquería no es un sistema estructural, solamente soportan su propio peso y se diseñan para que no se volteen, para que no se caigan. La tabiquería puede ser de madera, de drywall, puede ser de ladrillo. En este caso vamos a hablar de la tabiquería de ladrillo. Por ejemplo, en un edificio aporticado, luego de haber construido las columnas, las vigas y las losas, esos espacios entre columna y columna se tiene que cerrar, no va a quedar así al aire libre. Recuerde que cuando el ingeniero estructural diseña el edificio, supone que las losas y sobre todo las columnas se van a mover libremente. Es decir, que esta tabiquería no debe de tocar a la columna. Es por eso que entre la columna y la tabiquería tiene que haber un espacio libre o que puede ser ocupado por un material elástico. Ahora, esta tabiquería no debe de voltearse, no debe de caerse. Como está hecho de ladrillo, también se puede fisurar. Por lo tanto, también se van a colocar unas columnas de amarre, que se les denomina columnetas. En este caso vemos una imagen donde la columneta se está amarrando a la viga, ¿ya? De tal manera que no se va a voltear, pero también el ladrillo está aislado de la viga. En esta otra imagen vemos una foto de un parapeto. Aquí, como no hay viga superior, tiene que tener una viga de amarre, ¿ya? Y sus columnetas. Esto también sucede en las ventanas y para que quede claro esto, vamos a hacer un ejemplo, vamos a comentar un ejemplo que es bien conocido, el de las columnas cortas. Esto ocurrió bastante en algunos colegios que se construyeron en el Perú. Eran sistemas aporticados, es decir, había columnas y luego viga y losa, ¿no? Y en los colegios había ventanas en la parte superior, existen ahí unas ventanas. Lo que se hizo en esos casos fue construir el parapeto, ¿ya? Pegado a la columna, no dejando el espacio. Entonces, cuando venía el terremoto, ¿qué es lo que ocurría? Si estas columnas tenían que desplazarse, por ejemplo, a este sentido o al otro, ¿ya? Encontraban ahí una gran mole de ladrillos y no se desplazaban o se desplazaban muy poco. Lo que se desplazaba era la parte superior de la columna. Eso es lo que sí se desplazaba.
Por ejemplo, es muy diferente que todo este edificio se soporte sobre columnas de 3 metros de altura, por ejemplo, a que se soporte sobre columnas que durante el terremoto solamente va a trabajar una altura de 60, 80 centímetros y con riesgo de que colapse toda la losa y en el peor de los casos con los alumnos que están ahí debajo. Entonces imagínate, eso no se puede permitir en un colegio, en un hospital, de ninguna manera. Y también no debe permitirse en los casos de viviendas que diseñadas o no presentan el sistema porticado y luego se colocan los ladrillos pegados a estas columnas. Aquí vemos una imagen de cómo es que debería de construirse lo correcto, ¿no? Dejar ahí un espacio con un material elástico y el parapeto rodeado de columnetas y vigas de amarre. Volvamos a la tabiquería. Como la tabiquería no va a soportar tanto peso, se puede, incluso nos conviene utilizar ladrillos que tienen más vacíos, que no pesan tanto, como el que vemos en la imagen, un ladrillo tipo pandereta, no tiene más vacíos. Aquí una aclaración importante, este es un error muy común en la construcción de edificaciones, sobre todo viviendas. Utilizan el ladrillo pandereta en sistemas de muros portantes, es decir, en vez de utilizar el ladrillo King Kong, utilizan este ladrillo, ya sobre todo por un tema de costo. Pero recuerda, es más costoso reparar tu vivienda o perder en el peor de los casos a un familiar. Volviendo a los planos, estamos en el plano de arquitectura, primer piso, eje G. Vemos aquí que existe una ventana, la ventana 1, ¿ya? Y su alféizar, vamos a ver su alféizar. 90 centímetros es el alféizar de la ventana B01. En el plano de estructuras E01 vemos que aquí está la columna y mira el estructural. En el plano de cimentaciones no ha colocado ni un muro. Es decir, que él ha diseñado que esto está libre y esto está libre. Entonces, si aquí va a haber un parapeto, este parapeto tiene que estar aislado, no tiene que estar tocando a la columna. Eso sería una observación. Y debería tener sus columnas de amarre y sus vigas de amarre. Ya, eso no está en el plano, es una omisión. Pero lo correcto debería ser construirlo así. Bueno, y ya para finalizar vamos a hablar acerca de las placas. Y partamos por lo siguiente, ¿qué son las placas? Las placas, su principal función es absorber las fuerzas laterales aplicadas a la edificación, disminuyendo así el trabajo de los pórticos. En otras palabras, van a ayudar más en caso de sismos y terremotos. Van a rigidizar un poco a la edificación. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la placa P01. Vamos a buscar su detalle. Aquí está la placa P01. La manera de leer planos de placas es muy similar a la de columnas y de cualquier elemento estructural. Antes de construir o de metrar tenemos que tener bien claro estas características. Primero sus dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene su sección referido al concreto? Y también las dimensiones de las formas de los aceros, también sus cantidades. Su sección, cuáles son estas distancias, tenemos que tenerlo claro. Ya, esto lo sacamos del plano, ¿no? En sus secciones, en lo posible hay que tratar de respetar estas dimensiones en estructuras. Si estas placas se van a tarrajear y van a aumentar unos 2-3 centímetros a cada lado y no van a interferir con la arquitectura, respetemos las dimensiones de estructuras. También necesitamos saber su altura. Ya hemos trabajado con la altura de la columna en un anterior video, es el mismo procedimiento. En lo que se refiere al acero podemos ver que tiene dos mallas, ¿ya? Una malla por aquí, otra malla por aquí. Cada malla está conformada por aceros longitudinales, los que van a su altura. Los que son verticales, ya esos van a 3 octavos cada 20. Y también tenemos aceros transversales, los que van de manera horizontal. También son de 3 octavos cada 20 centímetros. Y en los extremos tenemos unas especies de columna conformada por 4 aceros de media, 3 octavos, y en los extremos 2 de 5 octavos. Y que también tiene un estribo. También necesitamos saber su ubicación, ¿ya? También es similar a la columna, ¿no? Su ubicación tanto en planta, en qué eje, por qué eje está, ya para poder trazarlo correctamente en el terreno. Y también su profundidad, en qué nivel está. También necesitamos saber los materiales, el concreto, de qué resistencia es, el acero también, qué características tienen esos materiales. Por ejemplo, en el concreto, qué resistencia es. Eso lo sacamos de las especificaciones técnicas, ¿no? O alguna nota que exista por ahí. Y también necesitamos las conexiones. ¿Qué está por abajo o por arriba de esa placa, ¿no? Sobre qué se apoya, qué es lo que soporta.
Una característica importante de las placas, ¿ya?, y que hay que aprender a diferenciar bien también, es que muchas veces en sus extremos existen como una especie de columnas. Aquí ocurre algo muy similar a muros portantes, ¿no? Cuando las placas tienen secciones grandes o soportan grandes cargas, necesitan ser confinadas en sus extremos o en cambios de dirección, y es como si tuvieran unas columnas internas. ¿Ya? Y una duda grande aquí es la siguiente, ¿no? Los estribos de estas columnas, entre comillas, ¿a qué separación van? ¿Van a la misma separación que los aceros transversales de la placa? Por ejemplo, aquí van a cada 20. ¿O a qué separación van? Para entender esto voy a graficar esta placa. Por ejemplo, aquí tenemos los aceros longitudinales de la placa y también tenemos los aceros de la columna que está en los extremos, que también pertenece a la placa, no es que sea distinto. Todo eso se va a vaciar monolíticamente y todo se denomina placa. ¿Ya? Ahora, el acero transversal va a estar cada 20 centímetros, me indican. Entonces, cada 20 centímetros. Ahora, esos estribos de la columna, entre comillas, por lo general sigue la misma disposición que los estribos en una columna convencional, más confinados en los extremos, ¿ya?, y al medio más separados. Y por último, aquí en obra hay que tener bastante cuidado, como es una zona muy tupida de aceros, con bastante concentración, al momento de vaciar el concreto hay que tener bastante cuidado aquí, porque es la zona donde generalmente se presentan las famosas cangrejeras. Bueno, el video ya se está extendiendo demasiado. Vamos a continuar en el siguiente. No olviden darle like si les ha gustado el video y suscribirse.